las hojas secas, las hojas secas, las hojas secas del cañaveral, ardiendo están. Mirá el Ezequiel, el Ezequiel Fagioli se suma con su música esta mañana. Hablando de sumar, estoy recordando que yo me sumé en un prólogo, en otro libro que editó quien está aquí a mi lado esta mañana en este estudio, en esta vuelta aquí a la 1410. No voy a decir todavía quién es. La lucha organizada por el derecho del suelo urbano y la ciudad. Y hay una foto muy linda, un encuentro, una rueda, una charla horizontal. Y hay una contratapa que, si me permiten, y antes de saludarlo al invitado, la comparto. Está firmada por Gustavo Machado. Dice: quiero destacar, en consonancia con este libro, su práctica y capacidad de escritura para recuperar y documentar las historias de las luchas del movimiento popular y en particular del cooperativismo de vivienda, un casi ausente en la producción académica, y por otro lado ser la voz persistente en el debate sobre los temas de cooperativismo, la vivienda y la ciudad. Antes de seguir con la contratapa me quedé con esta frase, un casi ausente en la producción académica. Esta mañana cuando empezaba les contaba lo que puse en Twitter, lo que puse en Facebook, lo que puse en Instagram, el comentario. Cuando uno elige un tema, también está opinando. Cuando uno no elige o no se ocupa de un tema, también está opinando. Cierro paréntesis. En la era capitalista, el problema de la tierra y la vivienda se explica por el problema del suelo urbano, porque la tierra, con sus servicios urbanos, se convierte en mercancía, pero tiene ciertas particularidades, producto de su inserción en las relaciones sociales de producción, donde los conceptos marxistas del valor del uso y de cambio cobran un significado especial. En el libro se recuperan los hitos de las luchas de Fugman, las preocupaciones fundacionales, la ocupación y el origen de Covicenova, la ocupación de tierras en 1989 y su consecuencia, la creación de la cartera de tierras en Montevideo. Gustavo González, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto, un gusto estar y desearles lo mejor, no nuevo, ya un viejo emprendimiento. Sí, señor. Abierto todos los micrófonos a temas que importan, por lo tanto estoy muy contento de estar aquí. Bueno, gracias por la venida aquí al estudio. Estaba recordando, y le decía, tiene fotos Gustavo Marcelo Díaz, atención, porque hablábamos del banco de árboles que vamos a instrumentar el 19 de junio. 30 años cumplía Fugman cuando hicimos, ¿cuánto hace de esto? Y ya 19 años. 19 años, mirá cómo pasa inexorablemente el tiempo. Siempre por la misma, pero cambiando y cambiando. Hace 19 años, en el cumple de Fugman, generamos una transmisión y en simultánea, en varios puntos, en todo el país, se plantaron ibirapitá. Cosa maravillosa. O sea que el Gustavo González parte importante de esta rueda. Bueno, ¿qué es este libro? La lucha organizada por el derecho al suelo urbano y la ciudad. Bueno, este es un tema que me apasiona desde hace muchos años y tenía una serie de artículos escritos en distintos momentos, pero me parecía importante poder hacer una publicación donde se debata un tema que lamentablemente no está en la agenda en forma sistemática, digamos. Entonces me parecía importante que el libro pudiera ser, como lo digo, un disparador para abrir una discusión sobre el problema de la ciudad y de las ciudades. Tengamos en cuenta, Alberto, que estamos en el continente más urbanizado del planeta. Es decir, nosotros estamos sumamente urbanizados, las ciudades siguen creciendo y bueno, ahí hay toda una discusión, hay distintos intereses. Si yo recuerdo mi juventud, íbamos al centro porque el centro era el lugar de atracción, ¿sí? ¿No es cierto? Y hoy el centro está muy degradado frente a otros nodos comerciales que instrumenta el sistema,
como pueden ser los shopping, como puede ser, ¿no?, el paseo encerrado, y que tiene que ver con un problema que yo coloco, que es el del suelo urbano. Es decir, la tierra es la que hay, es un bien inelástico, no crece, y si somos terrícolas antes de ser uruguayos o argentinos o brasileros, algún lugarcito nos debe corresponder. Entonces ahí hay un choque que está entre el derecho a la propiedad y el derecho a la necesidad, tema que de muy difícil resolución en el sistema capitalista. Entonces, bueno, yo coloco que no hay una sola Montevideo, como no hay una sola Buenos Aires, y pongo ahí una suerte de muro simbólico, que es Avenida Italia. El juicio Avenida Italia cumple un rol de separar dos Montevideos, lamentablemente. Y luego de que te venís, una cosa es Avenida Italia hacia el mar, y otra cosa es hacia adentro, y cuando te venís hacia adentro ahí se abren varios Montevideos más. Entonces, el hablar de una ciudad democrática, que es una aspiración que todas y todos tenemos, implica discutir a fondo el problema del suelo, ¿cierto? Fíjate que el sistema es tan hábil que si tú vas a comprarte un apartamento con vista al mar, te sale más caro. ¿Y quién tiene la escritura del mar? No la tiene nadie. La venden igual. Te venden el mar. Nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Está muy bueno. Está muy bueno, ¿eh? Si vos querés comprar un apartamento con vista al mar, vas a la inmobiliaria y dicen, tiene vista al mar. Sí. Como si fuera de ellos. Claro. O si tenés un bonito espacio verde, un parque, etcétera, etcétera. Vista al parque. Vista al parque, ¿cierto? ¿Y de quién es el parque? El parque es nuestro. Sin embargo, por ejemplo, yo vivo cerca del Parque Rivera, en la Cruz de Carrasco, y recuerdo una gran edificación que se hizo delante del Parque Rivera, y los anuncios eran, sí, señor, con vista al parque. Lo recuerdo. ¿Cierto? Y ese parque lo construye Alberto Silva, lo construye Pedro Martínez, Susana Rodríguez, el pueblo. Es tan así que recuerdo el aviso en los diarios, que el parque tenía más espacio que el departamento, que el edificio. Obviamente. Sí, señor, obviamente. Sí, señor. Entonces, fíjate que, por ejemplo, cuando hace 35 años, vos llegabas a la zona del aeropuerto y había campo. Claro. ¿No es cierto? Ahora es una zona residencial, donde además viven los jugadores de fútbol y te lo publicitan también. Viva cerca de donde viven los cracks, ¿cierto? Y lo venden también. Entonces, y por otra parte tenemos Marconi, ¿cierto? O tenemos Cerro Norte, entonces no hay una sola ciudad. Ese es el primer aspecto. ¿Cómo hacer una ciudad integrada? ¿Cómo hacer barrios que ya no existen, lamentablemente? Yo vivía en Jacinto Vera, la figurita de Jacinto Vera, muchos años, y recuerdo que allí estaba un vecino, era un obrero de fábrica, y el otro era un contador, ¿no es cierto? Bueno, eso se ha perdido por la segregación del suelo y el costo que se le pone al mismo. Y es un costo muy absurdo, porque fíjate, toda la sociedad construye la ciudad, ¿no es cierto? Cuando yo llegué a la Cruz de Carrasco, cuando estábamos en los inicios de la cooperativa, llegaba una sola línea de ómnibus. Hoy hay 16 líneas de ómnibus, ¿cierto? Hay más escuelas, hay más liceos, en fin, se urbanizó y se dieron una serie de servicios a la zona. El que tenía un terrenito ahí ganó muchísimo con el esfuerzo de todos, ¿cierto? Del conjunto de la sociedad. Entonces, en ese marco es que hay que discutir, y lamentablemente, Alberto, no lo veo en las plataformas políticas este tema. No está directamente, es que no lo ves. Es que no Sin está. embargo, revisando la historia, y en el libro lo reivindico, por ejemplo, en el Congreso del Pueblo, ya los trabajadores uruguayos reivindicaban una reforma urbana. La izquierda, ¿Y así lo planteaban como reforma así urbana? como reforma urbana, Mirá. en la Comisión de Seguridad Social. Luego, la otra organización que lo retoman en los 89 años duros, que no nos podemos olvidar, porque la memoria sirve para ver el futuro, lo retoma FUCBAN, con todo el tema de las tierras, etcétera, cuando se nos negaban tierras, personerías jurídicas, en fin, durante el gobierno sanguinetista. Bueno, ahí se retoma, y es una experiencia que ha evolucionado teóricamente, pero
se basa en lo empírico, en la propia experiencia que ha recorrido un movimiento social como el cooperativismo de vivienda, y de ahí se sacan conclusiones. Cuando quien hace el prólogo, el amigo Gustavo Machado, dice que la academia se ha ocupado poco de esto es muy triste, y es cierto. A veces dicen nadie es profeta en su tierra. Un movimiento que se exporta, como el cooperativismo de vivienda, que tú lo compartiste junto con Marcelo y conmigo en varios países de América Latina, aquí se habla muy poco de ello, y la academia se ha dedicado también poco a investigar, a ver cómo fue que surgió aquel movimiento urbano tan importante. Made in Uruguay. Made in Uruguay, que fue una mistura de técnicos comprometidos de la década del 60 junto a los trabajadores que armaron este modelo que hoy ilumina, me animo a decir, y con total tranquilidad y honestidad, a muchos países de nuestro continente, de Asia, de África. Bueno, cuando yo recibo todavía correos y fotos de los filipinos que construyeron otra cooperativa y demás, bueno, pienso en nuestros pioneros, que nunca imaginaron, quizás, que esto iba a poder. Entonces el libro trata de retomar estos temas. Pausa acá. Muy bien. No avances con el libro, porque no todos tienen por qué saber. Repasemos en nuestra América los países que están llevando adelante cooperativas igual que la de fútbol. El mismo modelo, el mismo salón comunal, la misma distribución, la misma propiedad en colectivo, la misma jornada solidaria una vez por año. Exacto. Vamos a repasar, porque no todos tienen por qué saberlo. Yo cuando lo comento, el otro día hablaba del turismo social, es lo mismo. ¿Cuánta gente viene a aprender lo que es el turismo social aquí en Uruguay? Bueno, no todos saben, esto también debiera ser una noticia y un orgullo, y la mayoría de la gente no lo sabe. Repasemos países que han concretado cooperativas y están concretando cooperativas. Bueno, Paraguay, Bolivia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Brasil, algunos en Argentina, y en Asia estamos en Filipinas y en Sri Lanka, y en África estamos en Malawi y en Zambia, con el, como tú lo dijiste, y además acá puedo hablar con tranquilidad porque vos lo viviste. Sí, cuando fuiste a Centroamérica, hicieron aquella recorrida con Marcelo muy linda. Bueno, como tú decís, con el mismo modelo, con las mismas características, por supuesto adaptándolo a la idiosincrasia y a la cultura de cada pueblo, pero bueno, sí, la expansión del cooperativismo de vivienda de matriz uruguaya realmente está desarrollándose a pasos agigantados. Para que tú tengas una idea, en el centro histórico de San Salvador, recordás que teníamos 12 edificios construidos cuando fueron. Bueno, señor. Este fin de año va a haber 12 edificios en el centro histórico de San Salvador. Imponente. Entonces, recuerdo aquella señora, una de las pioneras que nos invitó en su casa un mediodía. Que era gente que vivía en mesones. Claro. O lo que podría igualarse a los viejos conventillos nuestros, y hoy tienen un apartamento en el centro histórico de San Salvador. Entonces, todo eso hace a que, a mi juicio, y por eso lo dice Machado, la academia debería preocuparse más por esto. Y el propio movimiento, es decir, los años pasan, ya se cumplen 49 años de FUCBAN, 54 de la primera experiencia, y bueno, hoy hay que adaptarse, los trabajadores también tienen otra vida, no la misma vida que tenían antes con las 8 horas rutinarias, hoy hay doble empleo y demás, entonces, bueno, hay que actualizar el modelo para que siga creciendo. Yo hice un paréntesis para contar estos países, ya seguimos contando de la lucha organizada por el derecho al suelo urbano y la ciudad, nuevo libro de Gustavo González. La lucha organizada por el derecho al suelo urbano y la ciudad, nuevo libro de Gustavo González, nuevo libro de FUCBAN, nuevo libro que se encuentra en FUCBAN, en las cooperativas y en el local central, digo ya de paso. Tú estabas, bueno, contándonos de qué va este libro, cuando hicimos una especie de paréntesis para contar todos los países donde esta mañana, a esta hora, están construyendo cooperativas o están viviendo en cooperativas iguales, matrizadas como la que se inventaron aquí en FUCBAN, aquí en Uruguay. Sí, y si querés, continuando con el libro, también retomo un poco las historias de luchas por el suelo urbano que hubo.
Pero si tú observas, el título del libro dice la lucha organizada. Porque las ocupaciones de tierra en América Latina son, entre comillas, las llamadas espontáneas, sí. ¿cierto? Para vivir allí. Sí, El tipo está desesperado, se junta. Aquella no fue así. Aquella fue por un instrumento político que tiene nuestro país, nuestra ciudad en particular, y varias hoy del interior de nuestro país, que es la constitución de una cartera de tierras. ¿Te costó eso, Costó muchísimo, fue una ocupación durante todo el año 89, asume el Frente Amplio en el 90 la Intendencia de Montevideo y ahí se estructura la primera cartera de tierra. Cartera de tierra que ha favorecido a más de 140 grupos de aquella fecha a hoy. Tierras con todos los servicios. Esto ha sido una conquista fundamental y que yo creo que hay que seguirla profundizando. Hay departamentos, por ejemplo el de Soriano, el de Paysandú, que también, y otros, que lo han tomado y han constituido sus carteras, y el Ministerio de Vivienda ha hecho un pequeño esfuerzo, digamos, en tener una cartera de tierra a nivel nacional, que yo creo que hay que concretarla muchísimo más. Porque la ciudad tiene un problema, si la seguimos extendiendo, si seguimos llevando la ciudad a la periferia siempre trae problemas y más costos. La cartera de tierras, con todos los servicios que está señalando Gustavo González, va a contrapartida de lo que está pasando ahora, esta mañana, en el peaje de... si uno va para el este, en el peaje allí en Pando, en el peaje de Pando, sobre el arroyo, sobre la ruta, un nuevo asentamiento. Obviamente. Una nueva ocupación, a vista y paciencia de todo el mundo. Todo el mundo pasa por esa avenida. Exacto. Eso va a generar que después hay que ir a poner luz, poner agua, hacer escuela, ver un puente, porque hay una ruta, no se puede cruzar allí. Están en este momento ocupando. Claro, y no podemos culpabilizar a la gente. Pero están haciendo en este momento, esa es la diferencia con la llamada cartera de tierras, para que se entienda. Tierra hay por todos lados, pero unas se pueden utilizar, otras no. Unas tienen servicio, otras no. En este momento, al lado del peaje, están ocupando allí terreno. Claro, e inclusive la explosión de los asentamientos comenzaron con la ofensiva brutal de los 90, ¿cierto? Y se profundizaron durante el gobierno de Lacalle. Es decir, Sanguinetti y Lacalle tienen en el libro Guinness pueden entrar como grandes creadores de asentamientos informales e irregulares de toda la ciudad de Montevideo. Que el asentamiento es producto de la necesidad de la gente. Si vos no tenés dónde vivir, bueno, en algún lado tenés que vivir y la gente ocupa, y hoy son ciudad. Pero es una ciudad informal, oculta, y que le genera múltiples problemas al que vive allí y además al conjunto de la sociedad. Múltiples problemas, digo, hasta financieros, sí. Lo que tú decías, llevar todos los servicios y demás. Por lo tanto, una planificación, un ordenamiento territorial desde una perspectiva popular es fundamental desarrollarlo. La cartera tiene esa virtud, ordena, ¿cierto? Y otorga tierras a quien necesita para construir. Esto que es bastante poco común en América Latina, lamentablemente, es algo que Uruguay debe, primero, sentirnos orgullosos de tenerla, pero además profundizarla y seguir apostando a ello, E inclusive, otro elemento que Fugman impulsó mucho en los 90 y se logró, fue conquistar el centro de la ciudad. En los años 70 hasta los 80, las cooperativas iban a la periferia, la mayoría de los grandes complejos. Sin embargo, ahora tú vas a la Ciudad Vieja y hay 17 reciclajes. En San José también se armó algo parecido, con la Intendencia de San José. Eso es muy importante porque en el centro sí están todos los servicios. Claro. Y además el otro tema que es clave es que no se produzca lo que técnicamente se llama la gentrificación, es decir, la expulsión de los pobres hacia la periferia de la ciudad. Porque acá hay múltiples intereses, está la industria turística. Uno puede decir, bueno, quiero tener una Ciudad Vieja bonita para el turismo, o puede decir, quiero tener una Ciudad Vieja bonita, pero con sus residentes autóctonos, como son, por ejemplo, los compañeros de Covicivi, que es la cooperativa de Ciudad Vieja,
que eran todos de la Ciudad Vieja y se quedaron a vivir allí, mejorando, obviamente, con el reciclaje, su hábitat. O pueden hacer como hicieron en La Habana, que están reciclando permanentemente, van a cumplir vieja. 500 años, ahora la van a iluminar como nunca. Bueno, una cosa imponente. Lejos de sacar la gente, otra gente también se sumó allí, bueno, y la gente muy humilde. Es para turistas, es muy bonita, pero no es excluyente, ni mucho menos para la gente más humilde. Exactamente, ahí hay un gran urbanista, que es Eusebio Leal. Totalmente. Que fue quien pensó eso, estructuró que de aquí no se va la gente, pero se puede trabajar en otros campos también la llamada... Y quedó precioso eso y quedó la gente. Exacto. No expulsaron a la gente. Exactamente. Y esto es lo que en general se está dando tristemente en América Latina, la expulsión. Tú vas, por ejemplo, a México, es muy bonito, pero se expulsó a todo el mundo. Claro. ¿Cierto? Vas a Cartagena de Indias, es muy bonita, pero se expulsó a todos los pobres. Vas a Antigua Guatemala, es muy bonita, pero se expulsó a los indígenas. Entonces, estos son los temas que hay dentro del sistema y por lo tanto la lucha por la ciudad... En Bahía estoy pensando, hicieron lo mismo. Bahía lo mismo. Claro. Eso es sistemático. Cálculo, Entra la industria turística e inmobiliaria, porque además hay una cosa. San Telmo, en Buenos Aires. San Telmo en Buenos Aires, exactamente. Es decir, el turismo no puede vender a los pobres. Es decir, el turista quiere tranquilidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces se expulsan a los pobres. Se ha hecho sistemáticamente. Tú lo decías, San Telmo, Buenos Aires. Conservar ese patrimonio hubiera sido extraordinario. Magnífico. Con la gente adentro. Claro. Pero no. Ahora son todas billutería, Sí. tiendas, artistas, etcétera, etcétera. Que no está mal, pero sí está muy mal. Y entonces ahí voy a lo del libro. ¿Quién es el primer derecho? ¿El de la propiedad privada o el derecho a la necesidad? Este es un debate que atraviesa la sociedad y nadie le quiere poner en la agenda esta discusión. Entonces, el libro pretende esto. Yo creo que hay mucha gente que está interesándose por el tema. Hay muchos grupos. Hace poco se comunicaron conmigo de los bañados de Carrasco, por ejemplo, que están muy preocupados porque la construcción de una serie de viviendas están llevando a liquidar el ecosistema que ahí existía. Y bueno, esto tiene que ver también con el medio ambiente. Y la ciudad hay que mirarla desde la vista del patrimonio, pero no nostálgica, sino para aprovechar el patrimonio. Yo creo que el Día del Patrimonio, por ejemplo, es una fiesta extraordinaria, ¿no es cierto? Magnífico. Es decir, la gente puede entrar... Bueno, pero el patrimonio tendría que ser todos los días. Que vos te sientas feliz de caminar en tu ciudad. Entonces, en ese marco es que el libro se encuadra. También reivindico la parte jurídica de la lucha, porque uno a veces cuando lucha se olvida de que también al derecho, como decía el compañero Sartú, para un truco puede haber un retruco también en las leyes. Y bueno, cuando se nos quiso procesar por violencia, usurpación y clandestinidad, y no pudieron hacerlo por ninguna de esas tipificaciones que nos querían meter, porque el derecho a la necesidad se antepuso al problema de la propiedad privada. Me quedé con la duda la foto de la portada de este libro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde es? Cerrando la charla, me cuenta Gustavo González, y me cuenta, porque es un colectivo, es una rueda, es algo horizontal, me cuenta de proyectos, me cuenta de cosas a venir, me cuenta de en qué anda, me cuenta en qué anda Fugua, hemos contado el programa que hay, bueno, y ahora, y mañana, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Estamos cerrando la charla, estoy redondeando la charla con Gustavo González, que está presentando su nuevo libro, La lucha organizada por el derecho al suelo urbano y la ciudad. ¿Está el otro libro que de la caminata, la histórica a Punta del Este? Historia, que tengo el honor de haber hecho el prólogo. ¿Está todavía claro, ese? claro que sí, quedan pocos ejemplares. Pero quedan, sí. Qué hito ese, Muy importante. La última gran marcha en el 2003. En 2003, todavía con gobiernos blancos y colorados. Exacto. Aquella represión, aquel puente. 100, cada vez que me acuerdo. 69 detenidos. Sí. Fue terrible.
Sí, sí. Pero muy interesante. Sigo esperando las disculpas del ministro del Interior, portada de la República, cuando me detienen, a pesar que estaba identificado como periodista. Dicho sea paso, ahora que lo decís. Bueno, te decía de futuro, historias, bueno, contamos todo esto que pasó, que está pasando. ¿A dónde va Gustavo González? ¿En qué está? Bueno, mira, ahora estoy trabajando mucho en la memoria de fútbol, en una comisión de memoria, donde estamos recuperando la memoria oral de los fundadores de varias cooperativas, hacemos un video, lo pasamos en las redes y luego se hace un conversatorio porque un movimiento ya de 49 años, las nuevas generaciones tienen que saber de dónde vienen. Totalmente. Esto no quiere decir que todo lo pasado fue mejor, no se trata de eso, se trata de saber de dónde venimos y cuál fue la forja de este tema tan importante. Entonces, estoy en eso. Luego, bueno, siempre tratando de dar una mano en las cooperativas que lo soliciten. Y bueno, FUCBAN ahora está en un periodo complejo, te diría, de mucho crecimiento, muchas cooperativas de vivienda, pero con la dificultad de que se han aumentado los intereses a la reglamentación 2008, es decir, a todas las cooperativas que salieron a partir del 2008, cosa bastante inconcebible que las cooperativas de vivienda por ayuda mutua conquistamos el 2% en los gobiernos anteriores, no pudo la dictadura hacerlo y ahora se aumentaron los intereses de préstamo para los grupos del 2008. Entonces, esa es una pelea que están llevando las cooperativas de vivienda y FUCBAN. Esperemos que se resuelva positivamente. Yo creo que el ministerio va a tener que reflexionar al respecto, porque en vivienda sí entiendo que hay un debe, por más que se diga que se inaugura lo otro. Acá el gran debe es que siguen exoneradas las grandes industrias de la construcción con esa llamada vivienda de interés social en su momento, que de interés social tiene muy poco. Entonces, ese es un elemento. Y después, FUCBAN como movimiento hoy, mira, a mí me sigue emocionando cómo la gente a través de los años sigue desarrollando. El otro día estuve en un complejo en Juana de América hace un tiempo atrás, ver en un gimnasio construido por la gente más de 200 niños haciendo educación física, o patín en COVID-9, bueno, que es un deporte entre comillas medio elitista, sin embargo en COVID-9, en propios Ipetein, adelante del barrio 40 Semanas, ahí las niñas y los niños que desean hacen patín, en fin, la vida sigue y yo creo que todo eso hay que atarlo, hay que promocionarlo y tiene que ser la parte que reivindique la esperanza de nuestro pueblo. Cuando uno ve un noticiero se asusta, ¿no es cierto?, porque te tienen 35 minutos con los dramas de robos y nunca sale, por ejemplo, la inauguración de una cooperativa de vivienda, o nunca sale en una noticia ir a un salón comunal y ver esto que yo estoy contando, comisiones de cultura, obras de teatro, la Sinfónica en Mesa 1 en Felipe Cardoso y Pitar, en fin. Las manifestaciones de FUCBAN, que nunca salen porque no hacen un piquete y patotean a los ómnibus y a los autos. Y llevamos familias. Porque no se ponen a escribir en los monumentos públicos, van con los niños, van con la familia, van organizados. Exactamente. Entonces no es noticia. Y aunque converjan, como ha pasado más de una oportunidad, ómnibus de todos los departamentos. Claro, pero además yo, mira, hace poco y sin despreciar a nadie, no voy a decir el programa, pero en un programa se entrevisté a un uruguayo que está en España, hace alpinismo y yo qué sé cuánto, y le dieron 45 minutos en un canal de televisión. Yo digo, está bien. Ahora, ¿no nos pueden dar 10 minutos a los barrios cooperativos? 5 minutos, por ejemplo, a las guarderías que tenemos. Alberto, en zona 3, en Bolivia 2551, hay una biblioteca con más de 5.000 ejemplares, a pura militancia. El movimiento cooperativo, en 560 cooperativas, ponele un promedio de 5 directivos por cooperativa. Hay mucho más, sí. Pero ponele 5, multiplica 5 por 5, 25. Son aproximadamente 2.500, 3.500 tipos que todos los días están pensando en el barrio, están administrando el barrio, están gestionando cosas. Entonces, bueno, hay que cambiar la pisada en comunicaciones, hay que tratar de... FUCBAN yo creo que tiene que promocionar positivamente todo esto. ¿Es todo perfecto? Claro que no.
¿Que tenemos errores? Claro que sí, pero cuidado, la reserva moral existe, la solidaridad sigue existiendo. Mirá, el fin de semana pasado hubo 2 jornadas solidarias en Montevideo y una en Paysandú. Bueno, Guambia, que en cualquier momento no se pueden hacer más, ¿eh? Bueno, por esto con esta cosa de la leguleyería, sí, el BPS y el trabajo voluntario. Sí. Ojo, después lo que pasó con los cañeros, con aquellos 10.000 pesos que le daban una vez por año. Sí. Ojo con la cooperativa del vidrio, pues fueron a trabajar y estaban en el... Ojo. Sería el colmo que regimenten financieramente la solidaridad. Es más, yo estoy preocupado porque participé en mi vida en 3 oportunidades. Ajá. Tengo 3 ilegalidades para la nueva leguleyería. Exactamente. Entonces, bueno, el haber hecho estas jornadas solidarias implica que las nuevas generaciones están tomando las banderas que vienen del 70. Fíjate que hace poco estuve en Mesa 3 y los veteranos de la mesa me recordaban que la primera jornada solidaria se hizo en 1972 en Mesa 3, en Garzón y Propio. Sí. Y hay una placa. Un capataz fue el que la tiró la idea. Y luego fue claro, vos te referís al Canario Benítez, claro, que la impulsó por todos lados. Que fue el que tiró la idea. A mí esta pequeña anécdota, que esto mismo lo estén haciendo, por ejemplo, mujeres jefas de familia que combatieron en Nicaragua. O en El Salvador. Por poner un ejemplo, porque como yo me acuerdo de aquella combatiente de Nicaragua que me impactó mucho, pues también aquella mujer en El Salvador, por Dios, testigo del horror, está haciendo una jornada solidaria de una idea que nació en Garzón y Propio. Y que ahora algunos ilustrados leguleyos van a decir que está porque no se puede, porque ojo, que esas cosas no se pueden hacer más. Claro, bueno, todas esas cosas importan, y por eso estoy también en el tema de memoria, porque yo creo que el país, el movimiento popular necesita saber de todo esto. Yo me quedé muy contento con algunas publicaciones y materiales que están saliendo, como las conversaciones de Turiaski, el reconocimiento a León Duarte y Gerardo Gatti. Todas estas cosas yo creo que hay que tratar de impulsarlas, porque tenemos un gran país que tuvo una clase obrera que ha dado cosas maravillosas y una intelectualidad que en aquellas épocas se sumaba y sus saberes lo entregaban a los trabajadores. Gustavo, un gusto esta mañana reencontrarnos contigo, encontrarnos con este libro y bueno, con todas las cosas que están armando allí en Fuqua. Gracias a ti, Alberto, y mucha suerte. Bueno, gracias. Y quien quiera continuar el diálogo en torno al trabajo, ya sabe, en todas las cooperativas de Fuqua, en el local central, Gustavo González, la lucha organizada por el derecho al suelo urbano y la ciudad.